Dice la palabra de Dios en Juan 19, del 17 al 18. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esta lectura bíblica nos invita a presenciar el drama presentado un día en el Calvario. Nuestra mirada, queridos hermanos, debe estar dirigida hacia nuestro Redentor crucificado y nuestros oídos abiertos para poder escuchar esa voz que ha cruzado todas las edades desde hace más de 2000 años. Cada una de las 7 palabras permite visualizar y apreciar la importancia de la cruz. Un mundo en tinieblas, un cordero y una cruz fue lo que se veía durante ese sacrificio. Hoy estamos aquí para poder entender el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, en esa cruz del Calvario. Abramos nuestras mentes, abramos nuestros corazones al mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en este culto de las 7 palabras. Dice Juan 17, 1 y 2, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en el capítulo 18 de Juan, el Señor dijo, estas cosas, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ese huerto era Getsemaní. Yo no sé si tú sepas lo que significa la palabra Getsemaní. Era un lugar en donde se oprimían las aceitunas para poder obtener el aceite. El versículo 3 dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Así que el Señor tenía que pasar por ese sufrimiento para poder pagar tus pecados y los míos. La compañía de soldados lo aprendió, lo ató y lo llevó con el sumo sacerdote y de allí lo llevaron con Pilato, aunque Pilato no encontró ningún delito en Jesús y dejó que los judíos decidieran. Y ellos decidieron, como usted vio ahí en el video, soltar a Barrabás, el cual sí era un ladrón y sí era un homicida. Después, el apóstol Juan, en el capítulo 19, relata lo siguiente. Entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó, le pusieron una corona de espinas, como usted lo vio, y lo vistieron con un manto púrpura y se burlaron de él y lo abofetearon. Pilato quiso sacrificar al Señor Jesucristo para que los fariseos lo pudieran ver con esa corona de espinas, latigado, ensangrentado, para ver si podía mover un poco sus corazones y pudieran elegirlo a él en lugar de a Barrabás. Porque Pilato seguía sin encontrar delito alguno y en contra de lo que él pensaba, definitivamente optó por lavarse las manos y lo entregó a los principales sacerdotes para que ellos hicieran lo que quisieran con el Señor Jesucristo. Y ellos decidieron crucificarlo como al peor de los malhechores. Dice Juan 19, 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Tal vez tú te preguntarás, ¿por qué la cruz?
Primero, porque todo el que moría en un madero era porque había cometido algún pecado muy grave. Así que la cruz nos habla de un pecado pagado. Segundo, Jesús era el Cordero perfecto y sin mancha, así que Él se ofreció para poder cargar nuestros pecados y para que todos los hombres que creyeran en Él tuviesen acceso a la salvación. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora te comparto 4 cosas que representa la cruz de Cristo. La primera, la cruz revela la justicia de Dios, porque gracias a que Jesús murió, nosotros no morimos. Segundo, la cruz exalta la gracia de Dios porque nos regaló lo más preciado que Él tenía, que era a su Hijo, para que muriera por nuestros pecados. Tercero, la cruz nos muestra la grandeza de Dios, porque Cristo murió por amor a nosotros, sin importarle el dolor, sin importarle la humillación y sin importarle las burlas. Y cuarto, la cruz revela la victoria de Dios sobre el pecado, pues sin ella nosotros seguiríamos perdidos, siendo pecadores sin esperanza y condenados al lago de fuego que habla el libro de Apocalipsis. Para terminar, quiero invitarte a que reflexiones y escuches el significado de las últimas 7 expresiones que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que Dios bendiga, queridos hermanos, su palabra, y le pido a Yuri que pase por la primera palabra. Esta primera palabra la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra es una oración, una intercesión. Jesucristo, santo y justo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ha encontrado en un mundo corrompido por el pecado autoridades bastante injustas para condenarlo al suplicio de la cruz, mientras que el mismo Pilato proclamaba su inocencia. Jesús había sido rechazado por su pueblo, abandonado por sus discípulos. Los clavos traspasaban sus manos y sus pies. Acaba de ser crucificado. Todos los hombres se burlan de él. De su santa boca no salió ninguna queja, ninguna protesta, ninguna amenaza a pesar de los atroces sufrimientos de la crucifixión. Solo la gracia brota de su boca. El Salvador solicita el perdón de su Padre a favor del pueblo judío responsable y de todos los hombres que merecían un inmediato juicio por haber tratado así al Hijo de Dios. Aquellos que crucificaron a Jesús no estaban conscientes del alcance total de lo que estaban haciendo, porque ellos no lo reconocían como el Mesías. Tal pecado no podía quedar sin castigo por la justicia de Dios, el Padre del Señor Jesús. Pero éste pidió a su Padre un perdón que permitía evitar a los culpables una inmediata destrucción, ofreciéndoles la posibilidad de confesar sus pecados y de recibir la salvación mediante la fe. Jesús le da el carácter de pecado por yerro al decir, no saben lo que hacen. Con esta oración, Jesús obra según su evangelio en lo que concierne al amor hacia los enemigos. Comprendemos entonces que el cristianismo es mucho más que una moral. Es una vida que ama y que se da. Perdón. Desde el dolor inexplicable de su amor, Cristo pide perdón. Su voz cansada y debilitada se eleva al Padre. El círculo completo de su presencia en el mundo tiene su broche en la cruz. Todo el camino miraba a entregarnos el perdón divino. Ahora lo suplica. Pide perdón por nosotros. Su corazón no se agota. Mira al Padre, mira al hombre, y Él que sí sabe lo que hacemos, que sí puede experimentar el dolor del error y el fracaso humano, que capta como nadie la fractura terrible entre Dios y el hombre, la repara con un murmullo apenas perceptible.
Jesús no pedía perdón por sí mismo, pues en él no había mancha alguna, pero pidió perdón por nosotros. Mostró hasta el final de su vida terrenal que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas. Él vivió lo que predicó hasta el mismo momento final de su vida humana, orando por sus enemigos y sus perseguidores en el momento de mayor angustia. Si bien es cierto que la crucifixión de Jesús muestra toda la maldad humana, ella revela sobre todo la inmensidad del amor divino. El amor del Padre que da a su Hijo por la salvación de todos los que creen en Él. El amor del Hijo que se da voluntariamente por los culpables. ¿Rechazaríamos ese don? ¿Tú puedes rechazar ese regalo que el Señor Jesús hoy te otorga? Pidamos hoy perdón cada uno de nosotros por cada una de las ofensas y los agravios cometidos. Y también solidaricémonos con la humanidad necesitada de redención. Unámonos a la voz del Hijo que desde el corazón suplica: Padre, perdona a la humanidad. Segunda palabra, salvar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Estas palabras las dice Jesús a uno de los ladrones que estaban crucificados con él. Recordemos que habría 3 cruces, una con Jesús en el centro, otra con un ladrón a la derecha y la última con otro a la izquierda. Los ladrones insultaban a Jesús y blasfemaban contra él, pero en algún momento inexplicable, además de la gracia de Dios, en esas horas de sufrimiento y agonía, uno de los ladrones tuvo un cambio en su corazón y, arrepentido con humildad, reconoció sus faltas y quiere ser perdonado. La palabra dice en Lucas 23 del 39 al 42: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: no, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos por lo que recibimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En estos versículos observamos que el ladrón se dio cuenta del poder de Jesús para perdonarlo y darle la salvación inmerecida que ahora él tanto anhelaba. Así, reconociendo sus pecados y arrepentido con fe, miró a Jesús pidiendo misericordia. Entonces Jesús, viendo su arrepentimiento y fe, le dice con firmeza: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, garantizándole su salvación al instante, porque su corazón había sido transformado. Jesús nos asegura que el que persevere hasta el fin será salvo, en Mateo 24:13, por lo que debemos permanecer firmes en el compromiso de ser fieles a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, de la oposición y la adversidad, mostrando frutos que sean dignos de arrepentimiento. Recordemos que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos en la tierra, sino de lo que Jesús ya hizo en la cruz por nosotros. Pero es indispensable tener fe, como dice la palabra en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Queridos hermanos, tenemos entonces la seguridad que, al igual que aquel ladrón arrepentido, la promesa es para cada uno de nosotros. Solo necesitamos declarar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y darle el valor al sacrificio que hizo Él en la cruz. En Hechos 4:12 dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación trae liberación, sanidad, una nueva vida en Cristo, quien nos ama, nos perdona y nos recibe sin importar quiénes seamos o los pecados que hayamos cometido. Como dice la palabra en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. En resumen, para ser salvos necesitamos arrepentirnos, tener fe, confesar nuestros pecados y creer que Jesús es el Hijo del Hombre, que murió en la cruz por nosotros, y perdonar nuestros pecados. La salvación y la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo es un regalo de Dios. Hermanos, así como el ladrón fue al paraíso, cualquiera tiene acceso a ese privilegio que hoy está vigente a través de nuestro Señor Jesucristo.
Y para recibir este regalo solo tenemos que pedir que Jesús entre en nuestro corazón y entonces seremos salvos como aquel ladrón. Que Dios los bendiga. La tercera palabra, esa la encontramos en Juan 19, 26 y 27. Nos dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, hermanos, aquí podemos ver 4 enseñanzas que son para nosotros y creo que la tenemos que tener en nuestro corazón, porque es un mensaje de Dios en la cruz que nos pone una gran responsabilidad. La responsabilidad de su hijo a madre continúa latente en el corazón de Jesús. Imaginémonos, aquí vemos a Jesús estando en su peor situación aquí en la tierra y con todo el sufrimiento, tiene en ese momento la mente la responsabilidad de su hijo y el amor filial hacia María, su madre, y ve cómo cuidarla. Y observamos algo muy especial, no sé si les ha pasado, que cuando estamos en un sufrimiento nos absorbemos en él y no vemos, nos absorbemos tanto en el dolor que no vemos a nuestro alrededor nada, no vemos los detalles, no vemos qué está pasando, pero a Jesús no se le pasó, a él no le pasó eso. Y observamos algo muy especial. Imagínate, cuando está Dios así, en esa posición, y ve y cuida a su mamá. Imagínate él ahorita, ¿no? Él está en su reino, ¿cómo no va a cuidar de nosotros si creemos en él? Él buscó la solución. Así es con nosotros también. Siempre nos tiene una solución a nuestros problemas. Solo tenemos que escuchar y estudiar su palabra y ser obedientes. Por lo que si tu padre o tu madre te desampararon o estás en una situación muy terrible, tú puedes estar seguro que Jesús nunca nos va a desamparar. Otra enseñanza muy importante que podemos ver es: Jesús hizo los arreglos para que su muerte no fuera a dejar a María desamparada. Vemos también, como dice en el 5º mandamiento, ¿no se acuerdan en las tablas que les dio Jehová a Moisés? El 5º mandamiento que decía: honrarás a tu padre y a tu madre. Pues a Jesús tampoco se le olvidó. Jesús ve por su madre y le consigue una familia, enseñándonos aquí algo muy importante, una profunda declaración de la importancia de la familia y la gran responsabilidad que ahora tenemos nosotros por rescatarla. ¿No se han dado cuenta que ahorita la familia es la que pues cada vez se disuelve muy fácil y se nos hace muy fácil o se les hace muy fácil divorciarse? No sé, todo. El chiste es que estamos en un tiempo que la familia se está disolviendo y es una responsabilidad de nosotros pues velar por ellos. Otra enseñanza también que vemos, que Jesús tenía plena confianza en Juan. Jesús, a pesar que sabía que María tenía otros hijos, pero sabemos que los hijos de María no creían en Jesús y no lo seguían. Por lo tanto, sabía que María se quedaría sola. Le dejó encargada a María a su discípulo Juan, confiando en que él nunca la desampararía. Vemos aquí cómo un hermano en la fe puede llegar a ser más confiable que un hijo o un hermano de sangre. Jesús tiene la confianza en su discípulo Juan para encargarle a María, sabiendo que él es confiable y que siempre estará al pendiente de ella, inspirado siempre en el amor de Jesús y su ejemplo. Y la cuarta enseñanza que vemos también, María lo acepta como su otro hijo. María, teniendo la confianza en Juan, lo acepta como hijo y lo hace miembro de su familia. ¿Ven cómo es importante la familia? Lo que nos enseña una vez más que un hermano lo podemos llegar a ver realmente como un verdadero miembro de una familia. Hermano, y qué importante es que tú, con tu fruto, toda la iglesia sepa que eres una persona íntegra, inconfiable y que pueda confiar en ti. Y para disfrutar toda esta hermandad, necesitas recibir a Cristo en tu corazón y pertenecer a una familia espiritual que es la iglesia.
Y hoy, si tú no la tienes, hoy Dios te da la oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida. Que Dios los bendiga. Cuarta palabra, la palabra del desamparo. Dice en Mateo 27:46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta cuarta palabra es el centro de las 7 palabras. En ella, el Calvario alcanza su clímax cristológico. La hora de su pronunciamiento se marca en el reloj. Mateo dice que fue cerca de la hora novena. Marcos es más preciso y afirma que fue a la hora novena. En el testimonio de los evangelistas se registra que a partir de la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Al momento de expresar Jesús esta cuarta palabra, ya lleva 6 horas crucificado en el Calvario, 6 horas de agudo dolor, 6 horas de humano sufrimiento, 6 horas donde el verdadero Dios está como verdadero hombre. A la sombra de las tinieblas que rodeaban el Calvario, aquel clamor se hizo imponente. El Señor introduce su oración diciendo: Dios mío, Dios mío. Jesús, como hombre, quien ora en su humana y deplorable condición para depender del Padre como su Dios. La humanidad del Hijo de Dios fue real y no una apariencia, fue verdadera y no fingida. La palabra mío es un pronombre posesivo en primera persona. Es algo que denota seguridad, derecho y posesión. Literalmente la humanidad de Jesús afirma: tú eres mi Dios. Después el Señor hace una pregunta a su Padre: ¿por qué? La palabra aramea, lama, es ese por qué. Nuestro Señor buscó una respuesta ante el Dios Padre para lo que Él consideraba un desamparo. Ese por qué iba más allá de una satisfacción personal. Era una respuesta que Jesús deseaba para la razón humana. Cuando las tragedias humanas llegan como ladrón a nuestras vidas, ese por qué vuelve a hacer eco en las paredes de nuestro corazón. Cuando nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuando más bien deberíamos preguntarnos: ¿por qué? Si Cristo pasó por ese sufrimiento, ¿quién soy yo para no pasar por una prueba como la de Él? Jesús, al sentirse abandonado, siente el desamparo diciendo: me has desamparado. La expresión "me has desamparado" encierra 2 ideas: desamparar y dejar. Por lo tanto, me has desamparado significa me has dejado solo. El máximo desamparo para el Señor fue que el Padre le hubiera retirado su presencia, aunque fuera por un tiempo limitado, pues no era posible que en la demanda del cumplimiento del pago por el pecado de toda la humanidad, Dios Padre estuviera ahí presente. Esa falta de comunión espiritual de Jesús hombre con el Dios Padre comenzó a la hora sexta, 12 del mediodía, y se extendió hasta la hora novena, 3 de la tarde. Fue un periodo de tinieblas, donde la luz del sol se oscureció. Las tinieblas en las Sagradas Escrituras son símbolo de separación. Así es la vida de las personas que no tienen a Dios, vidas desordenadas, vacías y en oscuridad que les impide ver. Y las tinieblas también representan falta de comunión espiritual. Jesús en el Calvario no se hizo pecador, pero sí se hizo pecado por cada uno de nosotros. Sobre su cuerpo llevó el pecado de la humanidad. Estuvo desamparado, mas no sin esperanza. Solo, mas no abandonado. Alejado, mas no distanciado. Triste, mas no aborrecido. En prueba, mas no derrotado. No hay manera alguna para disfrazar el sufrimiento humano de Jesús detrás de su divinidad. Él sufrió en toda su capacidad. Todo creyente pasa por momentos en su vida donde se encuentra desamparado por la presencia de Dios. Se siente como si Dios no estuviera a su lado, porque Dios no puede estar en presencia del pecado. Que un hombre sea desamparado por Dios es el castigo inevitable que merecemos al haber quebrantado nuestra relación con Dios. Amado hermano, hermana,
Si Dios te ha dejado, no cierres tu Biblia ni te alejes de la iglesia, más bien ábrela, como lo hizo tu Señor, y encuentra un texto que se adecue a tu situación y clama a Él. Y demos gracias con una mirada de admiración por el don inmerecido que Jesús nos ha dado con su sufrimiento en la cruz. Y si no le has recibido, abre tu corazón a esta oportunidad. Que Dios les bendiga. Quinta palabra, tengo sed. Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Qué gozo y qué edificante que podamos estudiar y aprender juntos esta serie sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Pues bien, analizaremos la quinta palabra, la cual encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, a partir del versículo 28, que nos dice lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Amados hermanos y queridos amigos, si bien Cristo no tomó de la bebida que se le ofreció al principio, en este momento sí toma del vinagre, que los soldados romanos le acercaron con una esponja, manifestando así frente a todos su necesidad de hidratarse. Realmente Jesús necesitaba beber agua, pero ellos le acercaban lo que tenían en aquel momento, es decir, vinagre. Nuestro Señor se empapó sus preciosos labios y con esta acción Jesús confirmó y reveló su carácter humano. Recordemos que las palabras de Cristo en la cruz claramente nos hablan de su humanidad perfecta y de su divinidad también perfecta, porque este que murió en la cruz fue 100% hombre y 100% Dios. Esta frase, tengo sed, de tan solo 2 palabras, nos habla de su condición humana. Esta sed que nuestro amado Jesús tenía fue una sed física, una sed genuina, real e intensificada por los dolores de la crucifixión y por toda la sangre que nuestro Señor Jesús había perdido cargando esa cruz por mí y por ti. Pero, ¿sabes? No se le dio agua, se le dio vino agrio. ¿Qué enseñanza tiene esta palabra para nosotros? La respuesta, aunque obvia, sigue siendo un tema controversial para el mundo, pues nos muestra que este Jesús que murió colgado de un madero es Dios mismo, que el Dios Altísimo está cerca de nosotros. Él conoce nuestra condición humana, porque Él mismo decidió, por obediencia y amor a su Padre, experimentarla durante su vida en esta tierra y mayormente en las últimas horas de su vida terrenal y humana. Sin duda Jesús se identificó con nuestra humanidad al hacerse hombre de carne y hueso, para podernos revelar al Dios eterno. Él conoció mi necesidad y tu necesidad. Él conoce mi angustia y tu angustia. Él conoce mis temores y tus temores. Y como buen Dios, como un buen pastor, como el único y suficiente Salvador, está aquí para suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hay un versículo que nos muestra esto. Lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En estos días malos, en estos días cuando nos angustiamos, cuando tenemos miedo al futuro, tomemos confianza en nuestro Señor Jesús, porque Él y solo Él sabe qué es lo que nos está aconteciendo y qué es lo que habrá de acontecernos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y
suplir nuestras necesidades conforme a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿No es esta la mejor noticia que has escuchado en tu vida? ¿No debería de ser esto suficiente para que puedas confiar y entregarle tu vida al único y suficiente Salvador? Hoy, amado amigo, hoy es el día de tu salvación. Puedes confiar en que Jesús entiende perfectamente tu dolor y que está esperando por ti, amado. Él ya lo hizo todo, solo tienes que aceptarlo. Dios los bendiga, hermanos. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Otra versión de la Biblia que nos ayuda a entender, dice así: después de que bebió el vinagre, Jesús dijo, está terminado. Entonces inclinó su cabeza y dio su último respiro. Consumado es. Veamos dos enseñanzas. La primera, consumado es se refiere a pagado. ¿Por qué Cristo tenía que morir? ¿Por qué Cristo tenía que pagar una deuda? Si hoy te tocara morir, ¿a dónde crees que irías? Para comprender mejor esta palabra, vamos a usar un ejemplo. Si una persona, usted o yo, tuviéramos una deuda y esta deuda fuera enorme y alguien más pagara mi deuda, ¿cómo me sentiría? Recuerden, Dios te ama y me ama, pero el pecado nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, es decir, están separados de la gloria de Dios. También la palabra de Dios menciona que la paga del pecado es muerte, es decir, las consecuencias del pecado son muerte. Y también la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó mi deuda y su deuda del pecado, muriendo por usted y por mí. Consumado es. Esta palabra autentifica que se ha hecho el pago completo de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo. Consumado es tiene el significado de pagado y o perdonado. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos el tercer día según las Escrituras. ¿Hay algo que hoy te está impidiendo poner tu confianza únicamente en Jesús? Si este es el caso, pídele a Dios que te ayude con esta situación que te está impidiendo confiar en Él. Algún ejemplo puede ser un vicio, el orgullo o una persona. Y hoy me invito y te invito a creer, a confiar en Jesús y recibir su perdón y rescate eterno. Segunda enseñanza, consumado es se refiere a un trabajo terminado. Jesús conocía su propósito divino y lo cumplió. Jesús se negó a sí mismo, tomó su cruz, terminó su trabajo y murió. Reflexionemos, ¿cómo me encuentro en mi trabajo para Dios? Actualmente no estoy sirviendo a Dios, o me siento cansado, desanimado, afanado, frustrado o negligente, o ya no quiero obedecer. ¿Lo estoy sirviendo con gozo? Me invito y te invito a que decidamos servir a Dios con gozo. Sigamos el ejemplo de Jesús, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Si no te has bautizado, te animo a que obedezcas a Dios. Cumplamos con el propósito divino y terminemos el trabajo. En conclusión, Cristo en su gloria hoy te anima y me anima a creer, a confiar en Él y a servirle con gozo. Dios les bendiga. Séptima palabra. Dice Lucas 23 del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Dice Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En el momento más importante de la historia de la humanidad, donde el Hijo de Dios cargaba el pecado de todo el mundo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna, en esos momentos no podía estar ausente el fenómeno sobrenatural de la manifestación de Dios. Dice la palabra que desde el mediodía, cuando el sol está en su cenit, hasta la media tarde, el sol se ocultó. Y hubo oscuridad en toda la tierra. La manifestación sobrenatural fue tan grande que todos los curiosos que estaban presenciando la crucifixión se golpeaban el pecho en señal de arrepentimiento, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En medio de ese espectáculo de oscuridad, Jesús dio una exclamación con voz muy fuerte y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese mismo momento, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Ese velo era la cortina de separación hacia el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero ahora hay un nuevo trato para los que creen en quien murió en la cruz. Ahora la entrada al trono de la gracia de Dios está abierta. El ladrón que estaba a su lado pudo experimentar esa libertad que es para todos el día de hoy. No importa cuán comprometido con el pecado hayas estado. En ese momento se había consumado el sacrificio de la redención. Cristo satisfizo en sí mismo la justicia de Dios, haciendo por el hombre lo que el hombre no podía hacer por sí mismo. Se cumplía así el requisito más importante para la reconciliación con Dios. Se estaba quitando la barrera que separaba al hombre de Dios. Es por ello que cada una de las 7 palabras que acabas de escuchar permiten visualizar y apreciar la importancia de la cruz. Un mundo desordenado y en tinieblas, un cordero y una cruz fue lo que se veía en ese sacrificio. Jesús en la cruz extiende los brazos para poder cobijar a todos, para que nadie se quede fuera. Cada palabra y cada gesto emitido en la cruz del Calvario son señales inequívocas de que su obra en la tierra, de que sus milagros y sus enseñanzas tenían como objetivo el llamado a todas las personas al arrepentimiento de sus pecados para poder obtener la salvación eterna. Y el único, queridos hermanos, que puede dar esa salvación es Cristo. Él mismo pronunció estas palabras en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna es esa, conocer a Dios y conocer a Cristo, a quien Dios envió. Jesús ensancha sus brazos y con ello va su amor y su compromiso por una humanidad redimida, incluyente y solidaria. Desde esa cruz mira su presente y se extiende hacia el futuro. Mira los rostros de la gente abatida y de las que abrigan esperanza. Experimentada la crudeza del odio humano, pero también la ternura de los que han creído en Él como el camino, la verdad y la vida. Pero también desde esa cruz contempla nuestra propia realidad, la del hoy, la del aquí, la de un México abatido por una pandemia y viviendo la incertidumbre de qué va a pasar. Ahora, déjame hacerte esta invitación. Yo te pido por favor que inclines un momento tu rostro. Si estas 7 expresiones de Jesús en la cruz han impactado tu corazón y hoy quisieras cambiar esa vida sin sentido que te hace sentir vacío o vacía, ¿estás cansado de ti, de tu carácter, de tus malas decisiones y sientes tal vez la necesidad de alguien que guíe tus pasos? Yo te invito a que hoy recibas a Jesucristo resucitado.
como tu Señor, como tu guía, como tu pastor. Y hagas esta oración de fe para dejarlo entrar a tu vida. Ora con toda tu fe y dile estas sencillas palabras. Señor Jesús, hoy he comprendido la grandeza de tu amor, al haber dado tu vida por mí en esa cruz. Y como el ladrón arrepentido, reconozco mis faltas y te pido que me perdones y te acuerdes de mí y seas a partir de hoy el que guíe mi vida. Creo en ti y en lo que vas a hacer en mí. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mí y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.